Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Valentino, vamos a revisar entonces el reino de este mundo, el prólogo donde se inserta ya lo real maravilloso. Y si presentas alguna duda, por favor, no dudes en preguntarme. Bien, voy a compartir nuevamente, creo que se ha dejado de compartir. Ujú. Mm, ahí. Este es. Bien. Oh, ya, vamos por acá. Dice, este es el epígrafe, perdón. Lo que se ha de entender de esto de convertirse en lobos es que hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina. Los trabajos de Persiles y Segismundo. Esto de algún modo ya nos deja entrever de qué va. Bueno, uno de los elementos fundamentales en el reino de este mundo que tiene que ver con la transformación, con la metamorfosis, pero no una metamorfosis mm, fantástica, sino más bien cultural. Vamos a adentrarnos allí justamente en esta especie de lo que es lo real maravilloso. Antes de adentrarnos en la lectura, Gran Valentino, me gustaría comentarte que lo real maravilloso tiene que ver justamente con esta mezcla de lo real y lo maravilloso, pero entendiendo que lo, lo maravilloso, lo extraordinario para nuestra cultura americana, para nuestra cultura aborigen, es real, por lo cotidiano, verosímil. No es de extrañarnos, no es de extrañarse. Por ejemplo, cuentan en mi familia, desde muy chico, cuando nos reuníamos, mis padres contaban a todos las historias de allá de la sierra, de una parte de Ancash, en Llanak, Orongo. Entre otras historias, contaba esta, que una vez mi hermano, cuando era pequeño, vivía con mi tía Marcela. Mi tía Marcela se dice que era bruja, eh, y se dice que había hecho un pacto incluso. Él, de juguetón, había fallecido el compadre de mi tía, y como había fallecido, estaban velando. Era de noche. Mi tía le había mandado a comprar a mi hermano. Mi hermano estaba volviendo después de que mi tía le había mandado a comprar. Y pasó justo por la casa donde estaban velándolo y vio a un hombre que estaba cerca de esa casa, de espaldas, y mi hermano juguetón quiso jugar una broma con él. Así que se acercó y trató de asustarlo. ¡Bu! El hombre que volteó resulta que era el mismo hombre a quien estaban velando, es decir, su alma. Mi hermano al verlo, ya que lo conocía, pues se asustó, fue él en realidad quien se asustó y fue corriendo, volando hacia la casa donde estaba mi tía. Detrás de él fue el alma de este hombre, del compadre de mi tía Marcela. Y cuando llegó mi hermano, pues entró corriendo veloz, pero con una velocidad que nunca antes había tenido. Y mi tía no entendía qué es lo que pasaba, él tampoco le explicó. Y salió a guaitar, y cuando salió a guaitar detrás, pues justo llegaba el compadre, el alma del compadre. Mi tía al verlo, pues se extrañó y dijo, oye, compadre, ¿qué pasó? Me dijo su sobrino nuevamente acá, abandonó el travieso, malcriado. Oh, compadre, perdónele, le dice, ¿no? Eh, Él es así, ¿no? Voy a castigarlo, descuide, ¿no? Usted pierda cuidado. Yo ni muerto puedo descansar, ni muerto puedo estar tranquilo, le dice el compadre a mi tía, ¿no? Sí, sí, este muchacho, ¿no? Conversan, total, resulta que después de conversar mi tía con el alma de este compadre ya fallecido, él le disculpa. Dice, ah, bueno, dejo en tus manos entonces el castigo.
Y el compadre pues se va. Bueno, lo que pasa después ya no es lo importante aquí, sino más bien esto, que esto se contaba de forma normal. Esto sería una expresión de lo real maravilloso, ¿no? Algo que para nuestros ojos de Lima, que están contaminados, por poner un término, del ámbito occidental, racional, lógico, en el que creemos únicamente en aquello que está en el plano científico, en el plano de los sentidos, y no aquello que escapa de nuestros sentidos, pues eso que les acabo de contar se torna más bien inverosímil, increíble, o sea, no creíble, pero fue cierto, resulta que fue cierto. Y esta escena de... es una escena que Alejo Carpentier consideraría parte de lo real maravilloso, porque es algo que se retrata de forma normal, natural y no, oh, sorpresa, sino que es parte de nuestra cultura, cada vez menos probablemente, aunque desde los ojos limeños cada vez menos, desde los ojos de muchos sitios rurales probablemente no. Bien, vamos haciendo, habiendo hecho esta introducción, voy a leer entonces el prólogo. Esto dice así. A finales de 1943 tuve la suerte de poder visitar el reino de Henri Christophe. Las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela de La Ferrière y de conocer la todavía normanda ciudad del Cabo. Voy a agrandar un poquito más, quizás, ay, quizás, ya ahí creo, ¿no? Cosa que puedes visualizarlo. Voy de nuevo. A finales de 1943 tuve la suerte de poder visitar el reino de Henri Christophe. Christophe, ¿no? Henri, quizás es Henri Christophe. Las ruinas tan poéticas de Sanssouci, la mole imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela La Ferrère y de conocer la todavía normanda ciudad del Cabo, el Camp François de la antigua colonia, donde una calle de larguísimos balcones conduce al Palacio de Cantería, habitado antaño por Paulina Bonaparte. Después de sentir el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití, acá estoy, de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad vivida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de sus últimos 30 años. Repito esta parte, ¿no? Me vi llevado a acercar la maravillosa realidad vivida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años. Lo maravilloso, ahora allí explica Carpentier que lo maravilloso, en cambio, para los europeos, ¿no? Era buscado a través de los viejos clichés de la selva broncelianda, los caballeros de la mesa redonda, del encantador Merlín con su hechizo, su varita mágica, ¿no? Y el ciclo de Arturo. Eso era lo maravilloso para allá, para Europa. Lo maravilloso, pobremente sugerido por los oficios y deformidades de los personajes de feria. Es decir, maravilloso porque era un enano haciendo ciertos trucos, deformidades que salían de un bosque, ¿no? No sé, es decir, es un poco la crítica de Carpentier hacia lo maravilloso, entre comillas, de la literatura europea que debía todavía regirse a ámbitos fantasiosos. Y por eso, no por eso se pregunta, ¿no se cansarán los jóvenes poetas franceses de los fenómenos y payasos de la Fête Fournier, de lo que ya Rimbaud se había despedido en su alquimia del verbo? Lo maravilloso, obtenido con trucos de
prestidigitación, ¿no? Eran cuestiones de trucos, hacía salir un fantasma, cuestiones de ilusiones. ¿Ven el contraste? Porque antes había mencionado, más bien acá no es un truco de prestidigitación, sino más bien algo que se da, algo, es como pasó el panadero, ¿no? Eh, Pasó mi tía, ayer vino por aquí mi tía Marcela, pero ya falleció hace varios años, sí, pero no sé, quiso visitar, ¿no? Entonces es otro tipo, ¿comprenden? Es otra forma de entender. Entonces, lo maravilloso obtenido con trucos, dice, de prestidigitación allí en Europa, reuniéndose objetos que para Riada suelen encontrarse. En un segundo. Que para Riada suelen encontrarse. Ahí se va a caer mi corbata. Hay una pelucilla o algo que me está molestando. Pero que no me moleste. La vieja y embustera historia del encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección, generador de las cucharas de armiño, los caracoles en el taxi pluvioso, la cabeza del león en la pelvis de una viuda, de las exposiciones surrealistas, o todavía lo maravilloso literario, el rey de la Julieta de Sade, el supermacho de Harry, el monje de Lewis, la utilería escalofriante de la novela negra inglesa, fantasmas, sacerdotes emparedados, licantropías, manos clavadas sobre las puertas de un castillo. Eso es lo maravilloso en Europa, diría Carpentier. Pero a fuerza de querer suscitar lo maravilloso, les presento a Cuichi, un gatito maravilloso. Ya, tenemos un Cuichi. Pero a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los taumaturgos se hacen burócratas, invocado por medio de fórmulas consabidas que hacen de ciertas pinturas un monótono baratillo de relojes amelcochados, de maniquíes de costurera, de vagos monumentos fálicos. Lo maravilloso se queda en paraguas o langosta o máquina de coser o lo que sea, sobre una mesa de disección en el interior de un cuarto triste, en un desierto de rocas. Pobreza imaginativa, decía Unamuno, es prenderse códigos de memoria. Y hoy existe Códigos de lo Fantástico, basado en el principio del burro devorado por un higo, propuesto por los cantos del Maldoror, como suprema inversión de la realidad a lo que debemos muchos niños amenazados por los señores, o los caballos devorando pájaros de André Masson. Eh, pero obsérvese que cuando André Masson quiso dibujar la selva de la isla de Martinica, con el increíble entrelazamiento de sus plantas y la obscena promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco menos que impotente, acá estoy, dejándolo poco menos que impotente frente al papel en blanco. Y tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Lang, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza, con todas sus metamorfosis y simbiosis en cuadros monumentales de una expresión única en la era contemporánea. Ante la desconcertante pobreza imaginativa de un Tanguy, por ejemplo, que desde hace 25 años pinta las mismas larvas pétreas bajo el mismo cielo gris, me dan ganas de repetir una frase que enorgullecía a los surrealistas de la primera hornada. Pouskine Boyes, bueno, hay todavía demasiados, o sea, hay todavía demasiados adolescentes que hallan placer en violar los cadáveres de hermosas mujeres recién muertas. Lautremont. Sin advertir que lo maravilloso estaría en violar las vivas, pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos, un poco costo, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge una alteración de la realidad, el milagro. Dicho sea de paso, lo que acabo de leer pues es metafórico, no es en un sentido literal.
Está hablando de que el arte europeo es frío. eh, su cuestión maravillosa es sacado de lo literario, es creado a partir de algo imaginario, de que puede ser un gusano tragando un hombre, un caballo convertido en algo de la nada, pero todo eso no es más que trucos ilusionistas que van a permitir sobrevivir a una literatura ya hecha cadáver, que no es lo mismo, más bien retratar un mundo que en la propia realidad sucede ello. Sucede que un hombre se convierte en un gusano, que yo no estoy imaginándomelo. Eso es parte de mi vida cotidiana, eso es parte de mis creencias, eso es parte de mi cultura. Acá los hombres se metamorfosean. En ese sentido, ya no es un cadáver, es la violación de un cadáver, ¿no? Sino más bien es la expropiación de algo vivo, de algo tangible que se mueve, parte de nuestra cultura, de nuestra fiesta, parte de aquello que nos permite seguir vivos, ¿no? Entonces, ahí van dando cuenta de la diferencia que va exponiendo el gran Carpentier acerca de lo maravilloso en nuestro continente americano, a diferencia de lo europeo, que más bien su fantasía, sus fantasmas son sacados de un libro, son extraídos de su mente o de un libro. No, en América esos fantasmas están caminando a nuestro lado, esos fantasmas caminan a nuestro costado, conversan con nosotros, se ríen con nosotros, duermen con nosotros, se convierten, se transforman, ¿no? Entonces, he ahí lo maravilloso, porque es algo cotidiano, es algo que conforma parte de nuestra cultura. Pero bien, entonces, pero es que muchos se olvidan, pero es que muchos se olvidan con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge una alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las... ¿Esto? Cáncer. Obsérvese con cuánto americano prestigio sobresalen en una honda originalidad las obras de Wilfredo Lan sobre las de otros pintores reunidos en el número especial panorámico de la plástica moderna, publicado en el 46. De una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Esto es fundamental. Leía, creo que acá, alguien que no cree en santos no se puede, no puede sanarse con santos, ¿cierto? Si tú no crees en Dios, no puedes sanarte a partir de Dios. ¿Qué quiero decir? Vamos a citar a San Agustín, ¿no? Eh, Creer para entender, ¿no? Tener fe para alcanzar esa visión. Si yo no creo en esto, pues lo maravilloso va a ser inverosímil. Por ejemplo, les conté hace un momento lo de mi tía Marcela, que sucedía ya, esto creo que, en, en, en la sierra de Ancash. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos, acá está, ¿no? Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes pueden meterse en cuerpo y alma y bienes en el mundo de Amadís de Gaula o Tirante el Blanco. Acá está, acá lo había leído hace tiempo.
Y los que no son Quijotes pueden meterse en cuerpo y alma y bienes. Tú, para ser Quijote, por supuesto, tienes que meterte a los ojos del Quijote, ¿no? Prodigiosamente fidedignas resultan ciertas frases de Rutilio en los trabajos de Persiles y Segismunda acerca de hombres transformados en lobo, porque en tiempos de Cervantes se creía en gentes aquejadas de manía lupina. Asimismo, el viaje del personaje desde Toscana a Noruega sobre el manto de una bruja. Marco Polo admitía que ciertas aves volaran llevando elefantes entre las garras, y Lutero vio de frente al demonio a cuya cabeza arrojó un tintero. Víctor Hugo, tan explotado por los tenedores de libros o de lo maravilloso, creía en aparecidos, porque estaba seguro de haber hablado en Guernesey con el fantasma de Leopoldina. A Van Gogh bastaba con tener fe en el girasol. A Van Gogh bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento, como lo hicieron los surrealistas durante tantos años, nunca fue sino una artimaña literaria tan aburrida al prolongarse como cierta literatura onírica, arreglada, ciertos elogios de las locuras de los que estamos muy de vuelta. No por ello va a darse la razón desde luego a determinados partidarios de un regreso a lo real, término que cobra entonces un significado gregariamente político, que no hacen sino sustituir los trucos del prestidigitador por lugares comunes del literato enrolado o el escatológico regodeo de ciertos existencialistas. Escatológico tiene que ver con, mm, con los desechos humanos, la defecación. Es una bonita frase esta, ¿no? A Van Gogh bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. Pero es indudable que hay escasa defensa para poetas y artistas que loan el sadismo sin practicarlo, admiran el supermacho por impotencia, invocan espectros sin creer que respondan a los ensalmos, y fundan sociedades secretas, sectas literarias, grupos vagamente filosóficos, con santos y señas y arcanos fines, nunca alcanzados, sin ser capaces de concebir una mística válida ni abandonar los más mezquinos hábitos para jugarse el alma sobre la temible carta de una fe. Dicho sea de paso, ahora que estoy leyendo, en caso alguno de ustedes presente alguna duda sobre algún punto de lo que estoy acá em, leyendo, me interrumpe nada más, por favor. Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Acá está. Vamos a ver. Pisaba yo una tierra donde militares de hombres ansiosos de libertad creyeron creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal. Creyeron, fe, ahí está la fe. Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Conocía ya la historia prodigiosa de Bachman, el iniciado jamaiquino. Había estado en la ciudadela de La Fayette, obra sin antecedentes arquitectónicos, únicamente anunciada por por las prisiones imaginarias del Piranesi. Había respirado la atmósfera creada por Henri Christophe, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías imaginarias. Esto es lo que podríamos decir, sobre todo de los artistas y escritores europeos que está criticando, ¿no? Imaginarios, a diferencia de él que va a sustraer algo real, maravilloso, de nuestra propia cultura. En este caso de Haití y de Cuba, ¿no? Es donde se centra el reino de este mundo. Aunque no parecidas, ¿no? Luego, de nuevo, había respirado la atmósfera creada por Henri Christophe, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías imaginarias, aunque nunca padecidas. Claro, ¿no? Escribiendo sobre tiranías, pero nunca las padecieron, a diferencia de Haití y en realidad de todos los países americanos de de habla romance. Pero pensaba, además, que esa presencia a cada paso hallaba lo real maravilloso. Ojo, en Haití.
pero pensaba además que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de América entera. Perú, México, Colombia, Ecuador, ¿no? Cuba, Venezuela, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso se encuentra, y sería bonito, ¿no? El recuento de cosmogonías de, de América, es decir, de nuestro imaginario colectivo de cómo se ha formado nuestro mundo, más allá de lo cristiano. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en la vida, en las vidas de hombres que escribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados, desde los buscadores de la fuente de la eterna juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia, de tan mitológica traza como la coronela Juana de Arzúdui. Siempre me ha parecido significativo el hecho de que en 1780 unos cuerdos españoles salidos de Angostura se lanzaran todavía a la búsqueda de El Dorado y que en días de la Revolución Francesa, vivan la razón y el ser supremo, el compostelano Francisco Menéndez anduviera por tierras de Patagonia buscando la ciudad encantada de los Césares. Enfocando otro aspecto de la cuestión, veríamos que, así como en Europa Occidental el folclore danzario, por ejemplo, ha perdido todo carácter mágico o invocatario, rara es la danza colectiva en América que no encierre un hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo un proceso iniciado, tal los bailes de la santería cubana o la prodigiosa versión negroide de las fiestas del Corpus, que aún puede verse en el pueblo de San Francisco de Yare, en Venezuela. Entonces, ¿no? Eran parte de los rituales, ¿no? Carácter mágico. Vamos a subrayar eso. Acá hace el contraste con la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa, que tiene como el contexto filosófico de la Ilustración, va a magnificar y poner de realce ante todo, pues, la razón, ¿no? La razón y, por supuesto, el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, el derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, y este giro que va a dar para las repúblicas en despropósito de las monarquías. Hay un monumento, y que dicho sea de paso, va a ser una de las razones por las que Bauman va a hacer la segunda revuelta, porque va a entender que si los propios franceses están señalando de que hay la necesidad de la libertad, ¿por qué los franceses, los colonos franceses en Haití, que son también eh, de la índole de la Revolución Francesa, con su dictamen, con su edicto, libertad, igualdad, justicia, derecho a la vida, no lo cumplían en Haití, ¿no? Ahí la diferencia, o sea, viva la libertad, viva los derechos humanos, pero para mí, francés, ¿no? Pero no para mis tierras que he colonizado, no para las tierras donde he invadido y sigo matando, teniendo esclavos, ¿no? Ahí la contradicción por la cual el esclavo negro Bauman va a también pretender la revolución para la rebelión para que se cumpla ese, ese edicto. Lamentablemente lo van a encontrar y lo van a decapitar, ¿no? Como suele suceder en estos dictámenes. Hay un momento en el sexto canto de Maldoror en el que Maldoror es el, el libro de, se llama se me ha ido el nombre de este poeta, en que el héroe, perseguido por toda la policía del mundo, escapa a un ejército de agentes y espías, adoptando el aspecto de animales diversos y haciendo uso de su don de transportarse instantáneamente a Pekín, Madrid o San Petersburgo. Esta es literatura maravillosa en pleno.
adoptando el aspecto de animales diversos y haciendo uso de su don de transportarse. Pero en América, donde no se ha escrito nada semejante, existió un Macandal dotado de los mismos poderes por la fe de sus contemporáneos y que alentó con esa magia una de las sublevaciones más dramáticas y extrañas de la historia. Maldoror, lo confiesa el mismo Ducas, no pasaba de ser un poético rocambole. De él solo quedó una escuela literaria de vida efímera. De Macandal, el americano, en cambio, ha quedado toda una mitología acompañada de himnos mágicos conservados por todo un pueblo que aún se cantan en las ceremonias del Baudou, ¿no? Entonces, otra vez el contraste, ¿no? Esto de ejércitos es parte de la literatura maravillosa, nada más. Es parte de lo que yo he escrito, algo ingenioso en Europa. En América, en cambio, pese a que no se ha escrito nada semejante, eso se ha vivido. Bueno, hasta ese momento no se había escrito nada semejante, ¿no? Eh, Se ha vivido lo que ellos habían escrito. Entonces, de Macandal, el americano, en cambio, ha quedado toda una mitología. Hay, por otra parte, una casualidad en el hecho de que Isidoro Ducas, hombre que tuvo un excepcional instinto de lo fantástico poético, hubiera nacido en América y se jactara tan enfáticamente al final de uno de sus cantos de ser Le Montevideo. Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, bueno, del indígena debería decir, y y del afrodescendiente, por la presencia fáustica, pero son los términos como se les conocía aún por entonces, lamentablemente, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Dicho sea de paso, ¿no? Indio es el gentilicio de aquellos habitantes de la India. Tenía mi alumna mexicana y estábamos conversando en el aula y, y nos comentó que su esposo era indio, ¿no? Y claro, desde la ignorancia peruana, diría, o americana en general, latinoamericana, pues creyeron que era un mexicano indio, ¿no? Como se les mal llama a las personas oriundas de nuestras tierras. Y ella dijo, le preguntaron y dijo, no, pues un indio, o sea, alguien de la India, evidentemente, ¿no? Solo que en nuestra mentalidad tonta, en nuestra mentalidad más que tonta, que tiene que ver con esto que nos han metido, ¿no? De que son indios los que viven acá, y tiene que ver con la ignorancia de los europeos cuando llegaron acá y creyeron que habían llegado a la India, cuando no habían llegado a la India, ¿no? En sentido estricto no son indios, ¿no? Los indios están en la India. Asimismo, ustedes no han visto películas hindú, sí, y tampoco conocen películas hindú, estoy absolutamente seguro, por más hincha que seas de las películas de la India. Lo que ustedes habrán visto son películas indias, no hindú. Hindú es la religión y no es el gentilicio de la India. Entonces hay que corregirnos en ello. Bien, continúo entonces. Mm, y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue ha respondido a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Entonces acá vemos, pues, se narran
sucesión de hechos extraordinarios. Dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Porque es necesario, porque es necesario advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. Y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica postura de los personajes que se encontraron en determinado momento en la encrucijada mágica de la ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados para pedagógica edificación en los manuales escolares. Pero, ¿qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso? Ahí tenemos entonces justamente la postura de Carpentier con respecto a nuestra América, que así deberíamos llamarnos, ¿no? Americanos. Y que los otros se llamen, si quieren, norteamericanos, qué sé yo. Y sin embargo, por la dramática singularidad, repito, de los acontecimientos, por la fantástica postura de los personajes que se encontraron en determinado momento en la encrucijada mágica de la ciudad, acá, todo resulta maravilloso, una historia imposible de situar en Europa y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso consignado, de los consignados. Otra cosa también, esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el relato, así es, esto, respeta esta documentación histórica. Alejo Carpentier. Bien, este fue el prólogo donde hemos visto lo que es lo real maravilloso para Carpentier. Y luego ya empieza la obra. Demonio, licencia de entrar. Ese es el epígrafe. Licencia de entrar de mando. ¿Quién es? El rey de Occidente. Ya sé quién eres, maldito. Entra. Oh tribunal bendito, providencia eternamente, ¿dónde envías a Colón para renovar mis daños? ¿No sabes que a muchos años que tengo ahí posesión? Lope de Vega. Bien, vamos a adentrarnos entonces en esta novela. Que, si se dan cuenta, pues es más o menos corta, ¿no? Estamos en la 10, son 52. Mm, entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco que andaba de media madrina por un criador normande, Tinuel había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo de grupa redonda, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messi, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabezada con sogas, Tinuel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Siguiendo al amo, que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima con sus almacenes, olientes a salmuera, de lonas atizadas por la humedad, sus galletas que habría que romper con el puño antes de desembarcar en la calle mayor, tornasolada, en esa hora mañanera por los pañuelos, a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messi. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la frente a la tienda del peluquero que recibía la gaceta del aire para solaz de sus parroquianos cultos. Mientras el amo se hacía rasurar,
Tinoel pudo contemplar a su gusto las cuatro cabezas de cera que adornaban el estante de entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles antes de abrirse en un remanso de bucles sobre el tapete encarnado. Aquellas cabezas parecían tan reales, aunque tan muertas por la fijeza de los ojos, como la cabeza parlante de que un charlatán de paso había traído al cabo, años atrás, para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de muelas y el reumatismo. Por una graciosa casualidad, acá estoy, por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros desolladas con un, ¿y por qué se pone así? Con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma calidad cerosa como adormecidas entre rabos, escarlatas, patas en gelatina y ollas que contenían tripas guisadas a la moda de Caen. Solo un tabique de madera separaba ambos mostradores y Tinoel se divertía pensando que al lado de las cabezas descoloridas de los terneros se servían cabezas de blancos señores en mantel de la misma mesa. Así como se adornaba a las aves con sus plumas para presentarlas a los comensales de un banquete, a los comensales de un banquete. Un cocinero experto y bastante ogro habría vestido las testas con sus mejores acondicionadas pelucas. No le faltaba más que una orla de hojas de lechuga o de rábanos abiertos en flor de lis. Por lo demás, los potes de espuma arábiga, las botellas de agua de lavanda y las cajas de polvo de arroz, vecinas de las cazuelas de mondongo y de las bandejas de riñones, completaban, con singulares coincidencias de frascos y recipientes, aquel cuadro de un abominable convite. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que al lado de la trepería, el librero había colgado de un alambre con grapa de lavandera las últimas estampas recibidas de París. En cuatro de ellas, por lo menos, ostentábanse el rostro del rey de Francia, en marco de soles, espadas y laureles. ¿No? Ahí están, como sea, pues acordémonos que es una colonia francesa. Pero había otras muchas cabezas empelucadas, que eran probablemente altos las de altos personajes de la corte. Los guerreros eran identificables por los ademanes de partir al asalto, los magistrados por su ceño de meter miedo, los ingenios porque sonreían sobre dos plumas aspadas en lo alto de versos que nada decían a Tinoel, pues los esclavos no entendían de letras, ¿no? Acá está solamente esta cuestión de que no se les educaba, ¿no? Que es nosotros la idea que tenemos de esclavos, lamentablemente, es la idea de estos años, ¿no? Cuando mucha gente piensa en esclavos, piensa en afrodescendientes, encadenados, pero acordémonos que esclavos ha habido de toda índole, de toda etnia. Los propios griegos cuando tuvieron a los alemanes como esclavos, entonces deben imaginarse ahí a rubios esclavos. Y no solo ellos, sino que los esclavos en la antigua Grecia, a los esclavos en la antigua Grecia se les enseñaba a leer, eran cultos, porque los amos mm, muchas veces se echaban y les decía, léeme, ¿no? Entonces los esclavos le leían en voz alta para que escucharan. Entonces, no siempre los esclavos han sido como nosotros o como podrían suponer. Por ejemplo, acá los esclavos no entendían de letras, ¿no? Ese es más o menos de lo último, ¿no? Porque entendieron que leer, pues, era conocimiento, que leer era poder. Leer era conocimiento y conocimiento era poder. Poder para sublevarse, para no vivir engañados, ignorados. Lo que no sabían es que más adelante se les iba a enseñar a leer y ya la lectura no iba a ser la principal arma de las personas, porque iban a tomar la lectura como algo aburrido, porque les iban a dar pan y circo, ¿no? Ahora estamos haciendo algo revolucionario en este momento, chicos, que es leer. Estamos leyendo acá y ustedes están acá atentos, así que es genial. Somos iconoclastas, contestatarios de de esta consigna más bien contemporánea, ¿no? Entonces,
Hoy en día ya la lectura no es, o bueno, sí lo sigue siendo, pero cada vez menos un arma, ¿no? Eh, contra, para el cuestionamiento, contra la ignorancia y contra todos aquellos males que nos cometen desde arriba, ¿no? Bien, continuamos entonces. Los ingenios, porque sonreían sobre dos plumas, aspadas en lo alto, de versos que nada decían a Tinoel, pues los esclavos no entendían de letras. También había grabados en colores de una factura más ligera en que se veían los fuegos artificiales dados para festejar la toma de una ciudad, bailables con médicos armados de grandes jeringas, una partida de gallina ciega en un parque, jóvenes libertinos hundiendo la mano en el escote de una camarista, o la inevitable astucia del amante recostado en el césped, que descubre arrobado los íntimos escorzos de la dama que se mece inocentemente en un columpio. Pero Tinoel fue atraído en aquel momento por un grabado en cobre, último de la serie, que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Representaba algo así como un almirante o un embajador francés recibido por un negro rodeado de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de monos y de lagartos. ¿Qué gente es esta?, preguntó atrevidamente al librero, que encendía una larga pipa de barro en el umbral de su tienda. Ese es un rey de tu país. No hubiera sido necesaria la confirmación de lo que ya pensaba, porque el joven esclavo había recordado de pronto aquellos relatos que Macandal salmodiaba en el molino de cañas en horas en que el caballo más viejo de la hacienda, el Lenormand de Messi, hacía girar los cilindros. Con voz fingidamente cansada para preparar mejor ciertos remates, el mandinga solía referir hechos que habían ocurrido en los grandes reinos de Pop, de Arad, de los Nagós, de los Fulas. Hablaba, sí, ahí está. Hablaba de vastas migraciones de pueblos, de guerras seculares, de prodigiosas batallas en que los animales habían ayudado a los hombres. Conocía la historia de a Don Hueso, del rey de Angola, del rey Da, encarnación de la serpiente. Miren, acá les iba a preguntar justamente si había encontrado algo de lo real maravilloso. Y bueno, acá encuentro recién encarnación de la serpiente. Esto de las encarnaciones podría ser algo de lo real maravilloso, que es eterno principio, nunca acabar, y que se holgaba místicamente con una reina que era el arco iris, señora del agua y de todo parto, pero sobre todo se hacía prolijo con la gente, con la gesta de Canja, Cancan Musa, el fiero Musa, hacedor del invencible imperio de los Mandinga, cuyos caballos se adornaban con monedas de plata y gualdrapas bordadas, y relinchaban más arriba del fragor de los hierros, llevando el trueno de los parches de los tambores colgados de la cruz. Esto es otro, ¿no? Reina que era el arco iris. Podría ser también. Aquellos reyes además cargaban con la lanza a la cabeza de sus hordas, hechos invulnerables por la ciencia de los preparadores, y solo caían heridos si de alguna manera hubieran ofendido a las divinidades del rayo o a las divinidades de la forja. Reyes eran reyes de verdad, y no esos soberanos cubiertos de pelos ajenos que jugaban al boliche y solo sabían hacer de dioses en los escenarios de sus teatros de corte, luciendo amaricada la pierna al compás del rigodón. Mas oían esos soberanos blancos las sinfonías de sus violones y las chifonías de los libelos, los chismes de sus queridas y los cantos de sus pájaros de cuerda, que el estampido de cañones disparando sobre el espolón de una media luna. Aunque sus luces fueran pocas, Tinoel había sido instruido en esas verdades por el profundo saber de Macandal. En el África, el rey era guerrero, cazador, juez y sacerdote, ¿no? Acá vemos la diferencia justamente entre lo que sería un rey de África y un rey de Europa, ¿no? Su simiente preciosa engrosaba en centenares de vientres una vigorosa estirpe de héroes. En Francia, en España, en cambio, el rey enviaba a sus generales a combatir, era incompetente para dirimir litigios, se hacía regañar por cualquier fraile y confesor, y en cuanto a riñones, no pasaba a engendrar un príncipe debilucho, incapaz de acabar con un venado sin ayuda de sus monteros, al que designaban con inconsciente ironía por el nombre de un es tan inofensivo y frívolo como era el delfín. Allá, en cambio, el gran allá,
Había príncipes duros como el yunque, y príncipes que eran el leopardo, y príncipes que conocían el lenguaje de los árboles, y príncipes que mandaban sobre los cuatro puntos cardinales, dueños de la nube, de la semilla, del bronce y del fuego. Vamos a subrayar esto. Eso es lo que le contaba Macandal a Tinuel. Tinuel oyó la voz del amo que salía de la peluquería con las mejillas demasiado empolvadas. Su cara se parecía sorprendentemente ahora a las cuatro caras de cera empañada que así se alineaban en el estante, sonriendo de modo estúpido. De paso, Monsieur Lenormand de Messy compró una cabeza de ternero en la tripería, entregándola al esclavo. Montado en el semental, ya impaciente por pastar, Dunoel palpaba aquel cráneo blanco y frío, pensando que debía ofrecer al tacto un contorno parecido a la de la calva que el amo ocultaba debajo de su peluca. Entretanto, la calle se había llenado de gente. Las negras que regresaban del mercado habían sucedido las señoras que salían de la misa de 10. Más de una cuarterona barragana de algún funcionario enriquecido se hacía seguir por una camarera de tan quebrado color como ella, que llevaba el abanico de palma, el breviario y el quitasol de borlas doradas. En una esquina bailaban los títeres de un bululú. Más adelante un marinero ofrecía a las damas un monito de Brasil, vestido a la española. En las tabernas se descorchaban botellas de vino, refrescadas en barriles llenos de sal y de arena mojada. El padre Cornejo, cura de Limonade, acababa de llegar a la parroquial mayor, montado en su mula de color burro. Miren, esto también montado en su mula, ay, ¿por qué no? De color burro, mula. El término mulato proviene de la palabra mula. Hay algunos otros que señalan que proviene del árabe mulá, que es una especie de mezcla de estirpes. Pero se señala prioritariamente que es más bien que proviene de mula. ¿Y qué es una mula? Ustedes saben, el mula es un cruce de un caballo y un burro, ¿no? Un caballo y una burra, o un burro y una yegua. Em, es decir, cruce de dos razas distintas. Y por eso, despectivamente, peyorativamente, se les llamaba mulatos a aquellas personas que eran una mezcla, un resultado, no sé cuál sería el término, entre un blanco y un negro. Eh, Eso daba lo que se ha llamado como mulato, que vamos a ver más adelante van a ser los nuevos jefes republicanos, ¿no? Pero bien, quería esto adelantarlo. Messi- Messier Lenormand de Messy y su esclavo salieron de la ciudad por el camino que seguía a la orilla del mar. Soñaron cañonazos en lo alto de la fortaleza. La Caugetsu de la armada del rey acababa de aparecer en el horizonte de vuelta de la isla de la Tortuga. En sus bordas se pintaron ecos de blancos estampidos. Asaltado por recuerdos de sus tiempos de oficial pobre, el amo comenzó a silbar una marcha de pífanos. Tinoel, en contrapunteo mental, tarareó para sus adentros una copla marinera muy cantada por los toneleros del puerto, en que se echaban mierdas al rey de Inglaterra. De lo último sí estaba seguro, aunque la letra no estuviese en creolé. Por lo mismo la sabía. Además, tan poca cosa era para él el rey de Inglaterra como el de Francia o el de España, que mandaba en la otra mitad de la isla. Ahí vemos el de España, que mandaba en la otra mitad de la isla, según afirmaba Macandal, ¿no? Y cuyas mujeres, según afirmaba Macandal, se enrojecían las mejillas con sangre de buey y enterraban fetos de infantes, ¿no? Esto es parte de esta parte cultural real, ¿no? No había para el maquillaje de buey, y enterraban fetos de infantes en unos conventos cuyos sótanos estaban llenos de esqueletos, rechazados por el cielo verdadero.
donde no se querían muertos ignorantes de los dioses verdaderos. Esto también es otro dato real. Acá nosotros tenemos, ustedes vayan a la Casa de la Literatura Peruana en el centro de Lima, cerca de allí hay una iglesia, me he olvidado el nombre de esa iglesia, y allí ustedes creo que pagan un sol, 2 soles, no recuerdo cuánto, ingresan a la iglesia y es como un museo, y adentro van a encontrar muchos cadáveres, muchos huesos de cadáveres, muchos esqueletos. Bien, vamos con la segunda parte. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. La primera era eh, las cabezas de cera. Ahora la poda. Sino él se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo, sino él se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas. Acá está otro. Este es Macandal. No, él se llama Calpa. Calpa. Calpa, saluda. Ya. Repito, Tisnoel se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas por haces, metiendo las cabezas a empellones entre los cilindros de hierro. Con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadísima cintura, el mandinga ejercía una extraña fascinación sobre Tinoel. Era fama que su voz grave y sorda le conseguía todo de las negras, y que sus artes de narrador, caracterizando los personajes con muecas terribles, imponían el silencio a los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo, antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. El mozo comprendía al oírlo que el cabo francés, con sus campanarios, sus edificios de cantería, sus casas normandas guarnecidas de larguísimos balcones techados, era bien poca cosa en comparación con las ciudades de Guinea. Allá había cúpulas de barro encarnado que se asentaban sobre grandes fortalezas bordeadas de almenas, mercados que eran famosos hasta más allá del lindero de los desiertos, hasta más allá de los pueblos sin tierras. En esas ciudades los artesanos eran diestros en ablandar los metales, forjando espadas que mordían como navajas sin pesar más que una ala en la mano del combatiente. Ríos caudalosos nacidos del cielo lamían los pies del hombre, y no era menester traer la sal del país de la sal. En casas muy grandes se guardaban el trigo, el sésamo, el millo, y se hacían de reino en reino intercambios que alcanzaban el aceite de oliva y los vinos de Andalucía. Bajo cobijas de palma dormían tambores gigantescos, madres de tambores, que tenían patas pintadas de rojo y semblantes humanos. Esto como frase. Eso. Las lluvias obedecían a los conjuros de los sabios, y en las fiestas de circuncisión, cuando las adolescentes bailaban con los muslos lacados de sangre, se golpeaban lajas sonoras que producían una música como de grandes cascadas domadas. En la urbe sagrada de Guidá se rendía culto a la cobra, mística representación del ruedo eterno, así como a los dioses que regían el mundo vegetal y solían aparecer mojados y relucientes entre las junqueras que asortinaban las orillas de lagos salobres. El caballo, vencido de manos, cayó sobre las rodillas. Se oyó un aullido tan desgarrado y largo que voló sobre las haciendas vecinas, alborotando los palomares, agarrada por los cilindros que habían girado de pronto con inesperada rapidez. La mano izquierda de Macandal se había ido con las cañas, arrastrando el brazo hasta el hombro. En la paila del guarapo se ensanchaba un ojo de sangre. Haciendo un cuchillo, Tinuel cortó las correas que sujetaban el caballo al mástil del trapiche.
Los esclavos de la tenería invadieron el molino, corrieron detrás del amo. También llegaban los trabajadores del bucán y del secadero del cacao. Ahora Macandal tiraba de su brazo triturado, haciendo girar los cilindros en sentido contrario. Con su mano derecha trataba de mover un codo, una muñeca que habían dejado de obedecerle. Atontada la mirada, no parecía comprender lo que le había ocurrido. Comenzaron a apretarle un torniquete de cuerdas en la axila para contener la hemorragia. El amo ordenó que se trajera la piedra molar para dar filo al machete que se utilizaría en la amputación. Entonces, acá nos contan justamente cómo Macandal se queda manco, ¿no? Lo que hallaba a la mano. Inútil para trabajos mayores, Macandal fue destinado a guardar el ganado. Sacaba la vacada de los establos antes del alba, llevándola hacia la montaña en cuyos flancos de sombra crecía un pasto espeso que guardaba el rocío hasta bien entrada la mañana. Observando el lento desparramo de las bestias que pasían con los tréboles por el vientre, se le había despertado un raro interés por la existencia de ciertas plantas siempre desdeñadas. Recostado a la sombra de un algarrobo, apoyándose en el codo de su brazo entero, forrajeaba con su única mano entre las hierbas conocidas, en busca de todos los engendros de la tierra cuya existencia hubiera desdeñado hasta entonces. Descubría con sorpresa la vida secreta de especies singulares afectas al disfraz, la confusión, el verde verde, y amigas de la pequeña acorazada que esquivaba los caminos de hormigas. La mano traía alpistes sin nombre, alcaparras de azufre, ajíes minúsculos, bejucos que tejían redes entre las piedras, matas solitarias de hojas velludas que sudaban en la noche, sensitivas que se doblaban al mero sonido de la voz humana, cápsulas que estallaban a mediodía con chasquido de uñas aplastando una pulga, lianas rastreras que se trababan lejos del sol en babeantes marañas. Había una enredadera que provocaba escozores y otra que hinchaba la cabeza de quien descansara a su sombra. Pero ahora Macandal se interesaba más aún por los hongos que olían a carcoma, redoma, sótano, enfermedad, alargando orejas, lenguas de vaca, carnosidades rugosas, se vestían de exudaciones o abrían sus quitasoles atigrados en oquedades frías, viviendas de sapos que miraban o dormían sin parpadear. El mandinga deshacía la pulpa de un hongo entre sus dedos, llevándole a la nariz un sabor a veneno. Luego hacía humear su mano por una vaca. Cuando la bestia apartaba la cabeza con ojos asustados, respirando a lo hondo, Macandal iba por más hongos de la misma especie, guardándolos en una bolsa de cuero sin curtir que llevaba colgada del cuello con el pretexto de bañar a los caballos. Tinuel solía alejarse de la hacienda de Lenormand de Messy durante largas horas para reunirse con el manco. Ambos se encaminaban entonces hacia el lindero del valle, hacia donde la tierra se hacía fragosa y la falda de los montes era socavada por grutas profundas. Se detenían en la casa de una anciana que vivía sola, aunque recibía visitas de gente venida de muy lejos. Varios sables colgaban de las paredes entre banderas encarnadas de astas pesadas, cerraduras, meteoritas y lazos de alambre que apresaban cucharas enmohecidas, puestas en cruz para ahuyentar al barón Samedi, al barón Piquant, al barón Lacroix y otros amos de cementerios. Candal mostraba a la mamá Loí las hojas, las hierbas, los hongos, los simples que traían en la bolsa. Ella los examinaba cuidadosamente, apretando y oliendo unos, arrojando otros. A veces se hablaba de animales egregios que habían tenido descendencia humana. Acá otra parte de lo real maravilloso. Dicho sea de paso, a partir de esto, a veces se hablaba de animales egregios que habían tenido descendencia humana. Se cuentan que mi tía Marcela también se metamorfoseaba en una especie de cóndor o águila, no recuerdo, pero un ave gigantesca. Y paseaba por, iba de ciudad en ciudad, ¿no? Que la habían visto salir. Eso, bueno, contaban allí, ¿no? Eso es parte de lo real maravilloso.
pero era lo que creían. Y también de hombres, bueno, se hablaba de animales egregios que habían tenido descendencia humana y también de hombres que ciertos ensalmos dotaban de poderes licantrópicos. Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos que habían trocado en la noche la palabra por el rugido. No, un segundo, no, no, no. Segundo, chicos, espero que no se apague. Es mi cargador. Estaba cargando y estaba harto. Estaba lleno la batería. Dejó de cargar y ¡fum! Se ha reducido de inmediato, caray. Menos mal ya está cargando nuevamente. Fe con fe. Voy a bajarle la luz a la pantalla. Bueno, repito, se hablaba de animales. A veces se hablaba de animales egregios. Egregios es magnánimos, excelsos, grandiosos, que habían tenido descendencia humana, y también de hombres que ciertos ensalmos dotaban de poderes licantrópicos. Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos que habían trocado en la noche la palabra por el rugido. Cierta vez la mamá Loy enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviente. Tinuela observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia y, lo que era más raro, que sus brazos, al ser sacados del aceite, no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Como Macandal parecía aceptar el hecho, con la más absoluta calma, Tinuel hizo esfuerzos por ocultar su asombro, y la conversación siguió plácidamente entre el mandinga y la bruja, con grandes pausas para mirar a lo lejos. Bueno, eso es parte también de lo real maravilloso, ¿no? Mm. Un día agarraron un perro en celo que pertenecía a las jaurías de Lenormand de Mency, mientras Tinuel a horcajadas sobre él le sujetaba la cabeza por las orejas. Macandal le frotó el hocico con una piedra que el zumo de un hongo había teñido de amarillo claro. El perro contrajo los músculos. Su cuerpo fue sacudido enseguida por violentas convulsiones, cayendo sobre el lomo con las patas tiesas y los colmillos de fuera. Aquella tarde, al regresar a la hacienda, Macandal se detuvo largo rato en contemplar los trapiches, los secaderos de cacao y de café, el taller de la añilería, las fraguas, los aljibes y bocanes. Ha llegado el momento, dijo. Al día siguiente lo llamaron en vano. El amo organizó una batida para mera edificación de las negradas, aunque sin darse demasiado trabajo. Poco valía un esclavo con un brazo de menos. Además, todo mandinga era cosa sabida, ocultaba un cimarrón en potencia. Decir mandinga era decir díscolo, revoltoso, demonio. Por eso los de ese reino se cotizaban tan mal en los mercados de negro. Todos soñaban con el salto al monte. Además, con tantas y tantas propiedades colindantes, el banco no llegaría muy lejos. Cuando fuera devuelto a la hacienda, se le suplicaría ante la dotación por escarmiento. Pero un banco no era más que un banco. Hubiera sido tonto correr al albur de perder un par de mastines de buena raza, dado el caso de Macandal, de que Macandal pretendiera acallarlos con un machete. Bien, luego se van a lamentar de esto. Pero bien. 4. El recuento. Y Noel estaba profundamente acongojado por la desaparición de Macandal. De haberle sido propuesta la cimarronada, hubiera aceptado con júbilo la misión de servir al mandinga. Ahora pensaba que el manco lo había considerado demasiado poca cosa para hacerlo partícipe de sus proyectos. En las noches largas, cuando el mozo era dolorido por esta idea, se levantaba del pesebre en que dormía y se abrazaba llorando al cuello del semental normando, hundiendo la cara entre sus crines tibias
que olían a caballo bañado. La partida de Macandal era también la partida de todo el mundo evocado por sus relatos. Con él se habían ido también Cancán Musa, a Don Hueso, los reyes reales y el arco iris de Huidá, perdida la sal de la vida. Tinoel se aburría en las calendas dominicales, viviendo con sus brutos, cuyas orejas y perinés tenía siempre bien limpios de garrapatas. Así transcurrió la estación de las lluvias. O sea, esto, a borrar, digo, a subrayar. Un día, cuando los ríos hubieron vuelto a su cauce, Tinoel se encontró con la vieja montaña, con la vieja de la montaña en las inmediaciones de las cuadras. Le traía un recado de Macandal. Por ello, al abrirse el alba, el mozo penetró en una caverna de entrada angosta, llena de estalagmitas que descendían hacia una oquedad más honda, tapizada de murciélagos colgados de sus patas. El suelo estaba cubierto de una espesa capa de guano que apresaba en seres líticos y espinas de pescado petrificadas. Tinuel observó que varias botijas de barro ocupaban el centro y que por ellas reinaba en aquella húmeda penumbra un olor acre y pesado. Sobre hojas de queso se amontonaban pieles de lagarto. Una laja grande y varias piedras redondas y lisas habían sido utilizadas sin duda en reciente trabajo de maceración. Sobre un tronco aplanado a filo de machete en toda su longitud estaba un libro de contabilidad robado al cajero de la hacienda en cuyas páginas se alineaban gruesos signos trazados con carbón. Tinuel no pudo menos que pensar en las tiendas de los herbolarios del Cabo, con sus grandes almireces, sus recetarios en atriles, sus potes de nuez vómica y de asa fétida, sus mazos de raíz de tea para curar las encías. Solo faltaban algunos alacranes en alcohol, las rosas en aceite y el vibrero de sanguijuelas. Macandal había adelgazado. Sus músculos se movían ahora a ras de la osamenta, esculpiendo su torso con potentes relieves, pero su semblante, que ofrecía reflejos oliváceos a la luz del candil, expresaba una tranquila alegría. Su frente era ceñida por un pañuelo escarlata adornado con sarta de cuentas. Lo que más asombró a Tinoel fue la revelación de un largo y paciente trabajo, realizado por el mandinga desde la noche de su fuga. Tal parecía que hubiera recorrido las haciendas de la llanura, una por una, entrando en trato directo con los que en ellas laboraban. Sabía, por ejemplo, que en la añilería del Dondón podía contar con Olain el hortelano, con Romain la cocinera de los barracones, con el tuerto Jean Pijot. En cuanto a la hacienda de Lenormand de Messy, había enviado mensajes a los tres hermanos Pongué, a los Congos Nuevos, a la Fula Patizambo y a Marinette, la mulata que había dormido en otros tiempos en la cama del amo, antes de ser devuelta a la lejía por la llegada de una Mademoiselle de la Martinière, desposada por poderes en un convento en el Havre, al embarcar para la colonia. También se había puesto en contacto con los dos Angolas de más allá del gorro del obispo, cuyas nalgas asebradas conservaban las huellas de hierros al rojo, aplicados como castigo de un robo del aguardiente. Con caracteres que solo él era capaz de cifrar, Macandal había consignado en su registro el nombre de Bucor de Milot y hasta de conductores recuas útiles para cruzar la cordillera y establecer contactos con la gente del Artibonite. Tinoel se enteró ese día de lo que el manco esperaba de él. Aquel mismo domingo, cuando volvía de misa, el amo supo que las dos mejores vacas lecheras de la hacienda, las coliblancas traídas de Argüen, estaban agonizando sobre sus boñigas, soltando la hiel por los belfos. Sino él le explicó que los animales venidos de países lejanos solían equivocarse en cuanto al pasto que comían, tomando a veces por sabrosas brisnas ciertos retoños que les emponzoñaban la sangre. De profundis, entramos a la parte 5. ¿Qué tal? ¿Qué tal van?
El veneno se arrastraba por la llanura del norte. Acá vamos a entrar a la parte donde la del veneno, ¿no? Como Macandal va a empezar pues a envenenar. Su fin, por supuesto, no era envenenar animales, sino más bien a los blancos, a los colonos. Y bueno, lo va a conseguir. Vamos acá, de profundis. El veneno se arrastraba por la llanura del norte, invadiendo los potreros y los establos. No se sabía cómo avanzaba entre las gramas y alfalfas, cómo se introducía en las pacas de forraje, cómo se subía a los pesebres. El hecho era que las vacas, los bueyes, los novillos, los caballos, las ovejas, reventaban por centenares, cubriendo la comarca entera de un inacabable hedor de carroña. En los crepúsculos se encendían grandes hogueras que despedían un humo bajo y ardoso antes de morir sobre montones de cráneos negros, de costillares carbonizados, de pezuñas enrojecidas por la llama. Los más expertos herbolarios del cabo buscaban en vano la hoja, la resina, la savia, posibles portadores del azote. Las bestias seguían desplomándose con los vientres hinchados, envueltas en un zumbido de moscas verdes. Los techos estaban cubiertos de grandes aves negras de cabeza pelada que esperaban su hora para dejarse caer y romper los cueros, demasiado tensos, de un picotazo que liberaba nuevas podredumbres. Pronto se supo, con espanto, que el veneno había entrado en las casas. Una tarde al merendar, una ensaimada, el dueño de la hacienda de Chante se había caído súbitamente sin previas dolencias, arrastrando consigo un reloj de pared al que estaba dando cuerda. Antes de que la noticia fuese llevada a las fincas vecinas, otros propietarios habían sido fulminados por el veneno que acechaba, como agazapado para saltar mejor en los vasos de los veladores, en las cazuelas de sopa, en los frascos de medicinas, en el pan, el vino, en la fruta y en la sal. A todas horas escuchábase el siniestro claveteo de los ataúdes. A la vuelta de cada camino aparecía un entierro. En las iglesias del cabo no se cantaban sino oficios de difuntos y las extremaunciones llegaban siempre demasiado tarde, escoltadas por campanas lejanas que tocaban a muertes nuevas. Los sacerdotes habían tenido que abreviar los latines para poder cumplir con todas las familias enlutadas. En la llanura sonaba lúgubre el mismo reponso funerario que era el gran himno del terror, porque el terror enflaquecía las caras y apretaba las gargantas. A la sombra de los de las cruces de plata que iban y venían por los caminos, el veneno verde, el veneno amarillo o el veneno que no teñía el agua, seguía reptando, bajando por las chimeneas de las cocinas, colándose por las endijas de las puertas cerradas, como una incontenible enredadera que buscara las sombras para hacer de los cuerpos sombras. De míseres a los profundis, de míseres a de profundis, proseguía hora tras hora la siniestra antífona de los ochantres. Exasperados por el miedo, borrachos de vino por no atreverse ya a probar el agua de los pozos, los colonos azotaban y torturaban a sus esclavos en busca de una explicación, pero el veneno seguía diezmando a las familias, acabando con gentes y crías sin que las rogativas, los consejos médicos, las promesas a los santos, ni los ensalmos ineficientes de un marinero bretón, nigromante y curandero lograran detener la subterránea marcha de la muerte. Con prisa involuntaria por ocupar la última fosa que quedaba en el cementerio, Madame Lenormand de Messy falleció el domingo Pentecostés. O sea, ojo, no Messier, sino la esposa. Poco después de probar una naranja particularmente hermosa que una rama, demasiado complaciente, había puesto al alcance de sus manos, que una rama demasiado complaciente había puesto al alcance de sus manos. Se había proclamado el estado de sitio de la llanura. Todo el que anduviera por los campos o en cercanía a las casas después de la puesta del sol era derribado a tiros de mosquete sin previo aviso. La guarnición del cabo había desfilado por los caminos en risible advertencia de muerte mayor al enemigo
presable, pero el veneno seguía alcanzando el nivel de las bocas por las vías más inesperadas. Un día los 8 miembros de la familia Du Pirigui lo encontraron en una barrica de sidra que ellos mismos habían traído a brazos de la bodega de un barco recién anclado. La carroña se había adueñado de toda la comarca. Bueno, esto que se va adueñando de toda la comarca de algún modo también es parte de lo real maravilloso, ¿no? Como un veneno puede adentrarse en cada una de las familias, cómo ha llegado a serlo, bueno, parte de ello. Cierta tarde en que lo amenazaban con meterle una carga de pólvora en el trasero, el Fula Patizambo acabó por hablar. El manco Macandal, hecho un Ogán del rito Radá, investido de poderes extraordinarios por varias caídas en posesión de dioses mayores, era el señor del veneno. Dotado de suprema autoridad por los mandatarios de la otra orilla, había proclamado la cruzada del exterminio elegido, como lo estaba, para acabar con los blancos y crear un gran imperio de negros libres en Santo Domingo. Millares de esclavos le eran adictos. Ya nadie detendría la marcha del veneno. Esta revelación levantó una tempestad de trallazos en la hacienda. Y apenas la pólvora encendida de pura rabia hubo reventado los intestinos del negro hablador, un mensajero fue despachado al cabo. Es decir, igual mataron al soplón. Aquella misma tarde se movilizaron todos los hombres disponibles para dar caza a Mancandal. La llanura de Honda a carne verde, a pezuñas mal quemadas, a oficios de gusanos, se llenó de ladridos y de blasfemias. Por eso, hace un momento les comenté pues que se arrepentiría de haber dejado libre, tranquilo, a Macandal creyendo que era inofensivo. Durante varias semanas, los soldados de la guarnición del Cabo y las patrullas formadas por colonos, contadores y mayorales registraron la comarca arboleda por arboleda, barranca por barranca, junquera por junquera, sin hallar el rastro de Macandal. El veneno, por otra parte, sabida su procedencia, había detenido la ofensiva, volviendo a las tinajas que el manco debía de haber enterrado en alguna parte, haciéndose espuma en la gran noche de la tierra, que noche de tierra era ya para tantas vidas. Los perros, los hombres volvían del monte al atardecer, sudando el cansancio y el despecho por todos los poros, ahora que la muerte había cobrado su rito normal, en un tiempo que sólo aceleraban ciertas destemplanzas de enero o ciertas fiebres peculiares levantadas por las lluvias. Los colonos se daban al aguardiente y al juego, maleados por una forzada convivencia con la soldadesca, entre canciones obscenas y tramposas martingalas, sobándose de paso los senos de las negras que traían vasos limpios, se evocaban las hazañas de abuelos que habían tomado parte en los saqueos de Cartagena de Indias, o habían hundido las manos en el tesoro de la corona española cuando Piatcain, pata de palo, lograra en aguas cubanas la fabulosa hazaña soñada por los corsarios durante cerca de 2 siglos. Sobre mesas manchadas de vinazo, en el ir y venir de los tiros de dados se proponían brindis a Ensambú, Bertrand Orellón, a Darroset y a los hombres de pelo y a los hombres de pelo en pecho que habían creado la colonia por su cuenta y riesgo, haciendo la ley a bragas, sin dejarse intimidar nunca por edictos impresos en París ni por las blandas reconvenciones del Código Negro. Dormidos bajo los escabeles, los perros descansaban de las, carla- de las carlancas. Llevados ahora, con gran pereza, con siestas y meriendas a las sombras de los árboles, las batidas contra Macandal se espaciaban. Varios meses habían transcurrido sin que supieran nada del manco. Algunos creían que hubiera refugiado al centro del país, en las alturas nubladas de la gran meseta, allá donde los negros bailaban fandangos de castañuelas. Otros afirmaban que el Ongan, llevado en una goleta, estaba operando en la región de Jacmel, donde muchos hombres que habían muerto trabajaban la tierra mientras no tuvieran oportunidad de probar la sal. Sin embargo, los esclavos se mostraban
de un desafiante buen humor. Nunca habían golpeado sus tambores con más ímpetu los encargados de ritmar el apisonamiento del maíz o el corte de las cañas. De noche, en sus barracas y viviendas, los negros se comunicaban con gran regocijo las más raras noticias. Una iguana verde se había calentado el lomo en el techo del secadero del tabaco. Ella también quiere ser presentada. Ella es Cuyay, es la bebé, la princesa, la hijita. Bueno, sigo leyendo. De noche, en sus barracas y viviendas, los negros se comunicaban con gran regocijo las más raras noticias. Una iguana verde se había calentado el lomo en el techo del secadero de tabaco. Alguien había visto volar a mediodía una mariposa nocturna. Un perro grande de erizada pelambre había atravesado la casa a todo correr, llevándose un pernil de venado. Un alcatraz había alargado los piojos tan lejos del mar al sacudir sus alas sobre el emparrado del traspatio. Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran sino simples disfraces. Dotado del poder de transformarse en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Macandal visitaba continuamente las haciendas de la llanura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaba en su regreso. Esta es justamente esta transformación sería parte de lo real. Adiós. Supo, supo. En Metamorfosis, el manco estaba en todas partes. Habiendo recobrado su integridad corpórea al vestir trajes de animales, con alas un día, con agallas al otro, galopando, rectando, se había adueñado del curso de los ríos subterráneos, de las cavernas de la costa, de las copas de los árboles, y reinaba ya sobre la isla entera. Ahora sus poderes eran ilimitados. Lo mismo podía cubrir una yegua que descansar en el frescor de un aljibe, posarse en las ramas ligeras de un aromo o colarse por el ojo de una cerradura. Los perros no le ladraban. Mudaba de sombra según le conviniera. Por obra suya, una negra parió un niño con cara de jabalí. De noche solía aparecerse en los caminos bajo el pelo de un chivo negro con ascuas de los cuernos. Un día daría la señal del gran levantamiento y los señores de allá, encabezados por Dambalá, por el amo de los caminos y por Ungún de los hierros, traerían el rayo y el trueno para desencadenar el ciclón que completaría la obra de los hombres. En esa gran obra, decía Tinuel, la sangre de los blancos correría hasta los arroyos, donde los loas ebrios de júbilo la beberían de bruces hasta llenarse los pulmones. Ya sombrear esta parte. Bien, entonces todas estas metamorfosis sería parte de lo real maravilloso también. 4 años duró la ansiosa espera, sin que los oídos bien abiertos desesperaran. Deses- 4 años duró la ansiosa espera sin que los oídos bien abiertos se esperaran de escuchar en cualquier momento la voz de los grandes caracoles que debían de sonar en la montaña para anunciar a todos que Macandal había cerrado el ciclo de su metamorfosis, volviendo a sentarse nervudo y duro, con testículos como piedras sobre sus piernas de hombres. El traje de hombre ahora. Y por último acá les presento a Suquito, el Macandal gringo. El más engreído, que es el mayor. Bien, vamos a leer Suquito ahora, el traje de hombre. Después de haber reinstalado en su habitación por un cierto tiempo a Baninette la lavandera, Monsieur Lenormand de Messy, alcahueteado por el párroco de Limonada, se había vuelto a casar con una viuda rica, coja y devota.
Por ello, cuando soplaron los primeros nortes de aquel diciembre, los domésticos de la casa, dirigidos por el bastón del ama, comenzaron a disponer santones provenzales en torno a una gruta de estraza aún oliente a cola tibia, destinada a iluminarse en Navidad bajo el alar de un soportal. Toussaint, el ebanista, había tallado unos reyes magos en madera demasiado grandes para el conjunto, demasiado grandes para el conjunto que nunca acababan de colocarse, sobre todo a causa de las terribles córneas blancas de Baltasar, particularmente realzado a pincel, que parecían emerger de la noche del ébano con tremebundas acusaciones de ahogado. Tinuel y demás esclavos de la dotación asistían a los progresos del nacimiento, recordando que se aproximaban los días de aguinaldos y misas de gallos, y que las visitas y los convites de los amos hacían que se relajara un tanto la disciplina hasta el punto de que no fuese difícil conseguir una oreja de cochino en las cocinas, llevarse una bocanada de vino de la canilla de un tonel o colarse de noche en la barracón de las mujeres angolas, perdón, de las mujeres angolas recién compradas que el amo iba a acoplar bajo cristiano sacramento después de las fiestas. Pero esta vez Tinuel sabía que no estaría presente cuando se encendieran las velas y brillaran oros de la gruta. Pensaba estar lejos esa noche, largándose a la calenda organizada, los de Hacienda Dufrené, autorizados a festejar con un tazón de aguardiente español por cabeza el nacimiento de un primer varón en la casa del amo. Roulé, roulé, congoa, roulé, 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 cangoa, roulé, al fortifrie ya dancé congo ya ya ro. Hacía más de 2 horas que los parches tronaban a la luz de las antorchas y que las mujeres repetían en compás de hombros su continuo gesto de lava lava, cuando un estremecimiento hizo temblar por un instante la voz de los cantadores. Detrás del tambor madre se había erguido la humana persona de Macandal, el mandinga Macandal, Macandal hombre, el manco, el restituido, el acontecido. Nadie lo saludó, pero su mirada se encontró con la de todos y los tazones de aguardiente comenzaron a correr de mano en mano hacia su única mano que debía traer larga sed. Noel lo veía por vez primera al cabo de sus metamorfosis. Algo parecía quedarle de sus residencias en misteriosas moradas, algo de sus sucesivas vestiduras de cama, de cerda o de vellón. Su barba se aguzaba con felino alargamiento y sus ojos debían haber subido un poco hacia las sienes como los de ciertas aves de cuya apariencia se hubiera vestido. Las mujeres, las mujeres pasaban y volvían a pasar delante de él, cuya contorneando el cuerpo al ritmo del baile. Pero había tantas interrogaciones en el ambiente que de pronto, sin previo acuerdo, todas las voces se unieron en un yambaluz solemnemente aullado sobre la percusión. Al cabo de una espera de 4 años, el canto se hacía cuadro de infinitas miserias. Vamos a arriar acá. Llévalo muy pampa, muy pas, maje, con bambón, llévalo papá, llévalo muy, oh black mumu, la becha un día, llévalo muy. Tendré que seguir lavando las calderas, tendré que seguir comiendo bambúes. Como salidas de las entrañas, las interrogaciones se apretaban, cobrando en coro el desgarrado gemir de los pueblos, llevados al exilio para construir mausoleos, torres o interminables murallas. Oh Padre, mi Padre, cuán largo es el camino. Oh Padre, mi Padre, cuán largo es el penar. De tanto lamentarse, Tenoel había olvidado que los blancos también tenían oídos. Por eso, en el patio de la vivienda de Ofrené, se procedía en ese mismo momento a guarnecer de fulminantes todos los mosquetes, trabucos y pistolas que habían sido descolgados de las panoplias del salón, y por lo que pudiera pasar, se hizo una reserva de cuchillos, estoques y cachiporras que quedarían al cuidado de las mujeres, ya entregadas a sus rezos y rogativas por la captura del Mandinga. 8. El gran vuelo. Estamos en el 8 ya. Chévere.
Un lunes de enero, poco antes del alba, las dotaciones de la llanura del norte comenzaron a entrar en la ciudad del Cabo, conducidos por sus amos y mayorales a caballo, escoltados por guardias con armamento de campaña, o armamento de campaña. Los esclavos iban ennegreciendo lentamente la plaza mayor, donde las cajas militares redoblaban con solemne compás. Varios soldados amontonaban laces de leña al pie de un poste de quebracho mientras otros atizaban la lumbre de un brasero. En el atrio de la parroquial mayor, junto al gobernador, a los jueces y funcionarios del rey, se hallaban las autoridades capitulares instaladas en altos butacones encarnados, a la sombra de un toldo funeral tendido sobre pértigas y tornapuntas. Un alegre alboroto de flores en un alféizar, movíanse ligeras sombrillas en los balcones, como de palco a palco de un vasto teatro conversaban a gritos las damas de abanicos y mitones, con las voces deliciosamente alteradas por la emoción. Aquellos cuyas ventanas daban sobre la plaza, habían hecho preparar refrescos de limón y de horchata para sus invitados. Abajo, cada vez más apretados y sudorosos, los negros esperaban un espectáculo que había sido organizado para ellos, una función de gala para negros, a cuya pompa se habían sacrificado todos los créditos necesarios, porque esta vez la letra entraría con fuego y no con sangre, y ciertas luminarias encendidas para ser recordadas resultaban sumamente dispensiosas. Es- De pronto todos los abanicos se cerraron a un tiempo. Hubo un gran silencio detrás de las cajas militares. Con la cintura ceñida por un calzón rayado cubierto de cuerdas y de nudos, lustroso de las timaduras frescas, Macandal avanzaba hacia el centro de la plaza. Los amos interrogaron las caras de sus esclavos con la mirada, pero los negros mostraban una despechante indiferencia. ¿Qué sabían los blancos de cosas de negros? En sus ciclos de metamorfosis, Macandal se había adentrado muchas veces en el mundo arcano de los insectos, desquitándose de la falta de un brazo humano con la posesión de varias patas, de 4 élitros o de largas antenas. Había sido mosca, cien pie, falena, comején, tarántula, vaquita de San Antón y hasta cocuyo de grandes luces verdes. En el momento decisivo, las ataduras del mandinga privadas de un cuerpo que atar dibujarían por un segundo el contorno de un hombre de aire antes de resbalar a lo largo del poste. Y Macandal, transformado en mosquito zumbón, iría a posarse en el mismo tricornio del jefe de las tropas para gozar del desconcierto de los blancos. Eso era lo que ignoraban los amos. Por ello había despilfarrado tanto dinero en organizar aquel espectáculo inútil. Ay, un segundito, chicos. Continuamos. ¿Dónde estaba? Bueno, voy a leer de ahí desde... ¿Qué sabían los blancos de cosas de negros? En sus ciclos de metamorfosis, Macandal se había adentrado muchas veces en el mundo arcano de los insectos, desquitándose de la falta de un brazo humano. Vamos a subrayar esto también. Con la posesión de varias patas, de 4 élitros, de largas antenas. Había sido mosca, cien pie, falena, comején, tarántula, vaquita de San Antón y hasta cocuyo de grandes luces verdes. En el momento decisivo, las ataduras del mandinga privadas de un cuerpo que atar dibujarían por un segundo el contorno de un hombre de aire antes de resbalar a lo largo del poste, y Macandal, transformado en mosquito zumbón, iría a posarse en el mismo tricornio del jefe de las tropas para gozar del desconcierto de los blancos. Eso era lo que ignoraban los amos. Por ello habían despilfarrado tanto dinero en organizar aquel espectáculo inútil que revelaba su total impotencia para luchar contra el hombre ungido por los grandes loas. Macandal estaba ya adosado al poste de torturas. El verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas, repitiendo un gesto estudiado la víspera, frente al espejo, el gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia. El fuego comenzó a subir hacia el manco, soma- sollamándole las piernas. En ese momento, Mancandal
agitó su muñón que no habían podido atar en un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza. Macandal Sauvé. Y fue la confusión y el estruendo. Los guardias se lanzaron a culatazos sobre la negrada aullante, que ya no parecía caber entre las casas y trepaba hacia los balcones. Y a tanto llegó el estrépito y la grita y la turbamulta que muy pocos vieron que Macandal, agarrado por 10 soldados, era metido de cabeza en el fuego, y una llama crecida por el pelo encendido ahogaba su último grito. Cuando las dotaciones se aplacaron, la hoguera ardía normalmente como cualquier hoguera de buena leña, y la brisa venida del mar levantaba un buen humo hacia los balcones, donde más de una señora desmayada volvía en sí. Ya no había nada que ver. Aquella tarde los esclavos regresaron a sus haciendas riendo por todo el camino. Macandal había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo. Una vez más eran birlados los blancos por los altos poderes de la otra orilla, y mientras Monsieur Lenormand de Bessy, de gorro de dormir, comentaba con su beata esposa la insensibilidad de los negros ante el suplicio de un semejante, sacando de ello ciertas consideraciones filosóficas sobre la desigualdad de las razas humanas que se proponía desarrollar en un discurso colmado de citas latinas. Noel embarazó de Jimaguas a una de las fámulas de cocina, trabándola por 3 veces dentro uno de los pesebres de la caballeriza. Esto justamente muestra, ¿no?, la frivolidad discutiendo sobre las razas en la cama, mientras que eh, siguen, ¿cómo se llama? Su- Sometiendo a justamente de la raza de la que se habla. Hemos terminado la primera parte compuesta de 8 capítulos. Justo estamos ya a puertas de terminar. Eh, no sé si, a ver, tengas alguna consulta hasta acá o continúo leyendo o quizás tienes alguna interrogante de de las preguntas que se ven esta semana o algo de lo visto o continuamos con la lectura hasta terminar la obra, digo. Sería genial terminar el libro. Sí, profesor, ¿me puede ayudar con las 6 de la clase? Entonces, ahí vamos. Está acá. Ah, ya, mira. Vamos a leerlo desde acá. Ahí tienes, ¿no? En tu separata. Voy a leerlo desde acá en mi celular. Bien, bien, bien. ¿Qué dice las 6? Ah, ya, es de 100 en soledad, ¿no? Dice, en aquel macondo olvidado, hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor, por la soledad del amor, en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta, Úrsula, eran los únicos seres felices. En el aturdimiento de la pasión vio las hormigas devastando el jardín, saciando su hambre prehistórica en las maderas de la casa, y vio el torrente de lava viva
apoderándose otra vez del corredor, pero solamente se preocupó de combatirlo cuando lo encontró en su dormitorio. Aureliano abandonó los pergaminos, no volvió a salir de la casa. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo, el ritmo de los hábitos cotidianos. A partir del fragmento citado de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, es correcto colegir, en cuanto al argumento, que se narra el tórrido romance del coronel Aureliano al regresar a su pueblo, la relación incestuosa que sostienen Aureliano Babilonia y su tía, el desenfreno amoroso de los iniciadores de la estirpe Buendía, los efectos de la peste y el insomnio en los últimos descendientes, la decadencia de Macondo con la llegada de Amaranta Úrsula. Bien, ¿qué marcaste y cuál es tu duda? Llegaste a marcar, gran Valentino, ¿y cuál sería tu interrogante? O quizás no has llegado a marcar ninguna Ajá, o pero me sea, gusta. no marqué, pero vi la alternativa que me dieron, pero no logro comprenderlo, porque es la alternativa. Ah, ya. Sí, sería la B, ¿no? La relación incestuosa que sostienen Aureliano Babilonia y su tía. Sucede que esta escena de Cien años de soledad está más o menos en el final de la obra. Está, a ver, permíteme un segundo. Está más o menos, bueno, está al final. Y en el final de la obra habla acerca de Aureliano, justamente Aureliano Babilonia, quien sin saber se mete con su tía, pero él no sabía que era su tía, ¿no? Y es una relación incestuosa. Señor Soledad empieza con una relación incestuosa y termina con una relación incestuosa. Es por ello también este niño que le va a nacer con cola de cerdo. Y con esto además se terminaría la obra, porque se cumple el presagio que le habían dado si se metían entre ellos, ¿no? Entonces, dice, la relación incestuosa que sostienen Aureliano Babilonia, perdón, y su tía, ¿no? Claro, ¿no? En aquel Macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor, y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices. Sí, está hablando de la relación incestuosa que tienen eh, Aureliano Babilonia con su tía Amaranta Úrsula. Está por... Sí, no sé si llegué a explicarte o... No sé si llegaste a captar Valentino Babilonia. Y es una relación incestuosa porque, bueno, ahí señala justamente, ¿no? Eran los únicos seres felices en el aturdimiento de la pasión, o sea, acostados, teniendo una relación íntima. Vio las hormigas devastando el jardín, saciando su hambre prehistórica en las maderas de las casas y vio el torrente de lava apoderándose otra vez del corredor, pero solamente se preocupó en combatirlo cuando las encontró en su dormitorio. Aureliano abandonó los pergaminos que estaba leyendo, ¿no? Que estaba buscando para descifrar, y no volvió a salir de la casa. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo, el ritmo de los hábitos cotidianos.
Bien, esto es justamente de la parte de la sexta generación, Gran Valentino. No sé si tengas otra pregunta, Valentino, si no estaríamos llegando hasta aquí nomás. Sí, profe, gracias. Genial. Bien. Oye, atrás creo que sí. Ya, ¿qué cosita? Ya terminé ya de un ratito. Bien. ¿Tú, Yasumi, tienes alguna pregunta? Si no, ya no, acabo de verte, creo que acabas de llegar. Hemos estado leyendo El reino de este mundo de Carpentier. No, profesor. Y bueno, ya pues chicos, entonces espero que hayan pasado una bonita Navidad. Nos vemos, creo que de aquí a 2 semanas, ¿no? No sé, no estoy seguro. Y pues que pasen un lindo año nuevo. Sí, plantéense bien las cosas, vean cómo ha pasado este año, este 2024, qué cosas deben mejorar y plantéense no un feliz 2025, sino un feliz enero, ¿no? Porque si es 2025 es muy grande. Es más, diría una feliz semana y así sucesivamente, porque si no se nos hace muy amplio. Bien, chicos, un fuerte abrazo y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y feliz año. Eso mi Chao, Fabricio. profe, Todos. cuídese. Feliz año. Chao, profesor. Feliz año. Nos vemos. Gracias.